Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. En este día me ha tocado a mí dar la reflexión de esta tarde en este servicio de damas. Y antes que nada quiero primeramente comenzar con una oración. Bendito Dios, Padre Celestial. Señor, en esta hora yo te doy gracias, Padre. Gracias por este privilegio tan grande, Señor, que tú me das, Señor, de exponer tu palabra. Dios mío, yo te pido, Padre, que tú tomes control a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, y que seas tú, Señor, hablando, Padre, porque tú conoces, Señor, lo que hay en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre. Tú escudriñas, Señor, nuestra mente y sabes de lo que tenemos necesidad. Padre, en esta hora yo te pido que tomes control, mi Dios, y que me ayudes, Padre, y que esta palabra, Señor, que me ha llegado a mí, Señor, y que me ha hecho pensar y me ha hecho reflexionar, Señor, sea de bendición y sea de edificación, Señor, en la vida de aquellos que la han de escuchar, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia, Dios mío, que perdones nuestros pecados, Padre, y que nos ayude, Señor, a vivir confiadamente, Señor, creyendo, confiando en tu palabra, creyendo en tus promesas, Dios mío, y agarrándonos, Señor, de ellas, Padre, para vivir, Señor, este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir. Padre, te pedimos, Señor, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, en esta hora les voy a pedir que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso del 1 al 8. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo, pues, Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y tened ánimo, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Amén. Bueno, la palabra que acabamos de leer habla de el rey de Sennacherib que invade a Judá. Asiria era un gran imperio en tiempos de el rey Ezequías. Entonces, lo que acabamos de leer nos habla de que Ezequías tenía un ejército muy poderoso y estaba invadiendo, estaba rodeando y estaba invadiendo Judá, ¿sí? Entonces, ese era un rey que era muy poderoso y controlaba casi muchas naciones alrededor de Israel. Y cuando el pueblo escuchó que ese rey los había sitiado y que les estaba tratando de invadir para conquistar ese reino, pues tuvieron temor, ¿verdad? Porque se conocía que ese era un rey que tenía un gran ejército, y obviamente el pueblo pues tenía temor de lo que pudiera pasar. Nosotros ahora mismo también en este tiempo estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde el temor ha llegado a nuestras vidas, y de alguna manera también sentimos como que nos están invadiendo. Estamos viviendo tiempos en los que las noticias no son muy alentadoras
y el temor está invadiendo no solamente a las personas, así a nivel personal, pero a las familias, a las naciones, porque esto que se ha extendido en todo el mundo, en todas las naciones, y ha sentido temor la gente, y aún la iglesia vive con temor. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos, porque a lo que prestamos atención no es alentador, no es bueno, y generalmente uno mira noticias y lo que mira son malas noticias, y humanamente, claro que viene temor a nuestras vidas. Vemos cómo se habla de una pandemia a nivel mundial, y esa pandemia nos ha hecho perder empleos, nos ha hecho perder la confianza en que cómo vamos a salir, nos ha hecho nos ha encerrado en nuestras casas, nos ha mantenido encerrados en nuestros hogares, y nos ha inundado a veces el temor a contagiarnos, el temor a perder el trabajo, a qué va a pasar en nuestra familia, qué va a pasar en nuestro hogar, cómo vamos a hacer para salir adelante con los pagos que generalmente se tienen que hacer. Cuando perdemos el ingreso económico, tenemos temor de cómo vamos a sobresalir, y ese temor se va haciendo a veces más grande, porque nosotros vemos lo que nuestros ojos humanamente ven y lo que nuestros oídos humanamente escuchan, y se nos olvida que tenemos una palabra que tiene muchas promesas y que nos habla de un Dios que tiene mucho poder. Amén. Pero humanamente muchas veces sí llega ese temor a nosotros y nos arrasa. Pero vemos también, aparte de todo lo que está pasando con esta pandemia, vemos todo lo que está aconteciendo con lo de la violencia, que tratando de buscar una solución, a su vez genera más violencia todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Que tratando de acomodar una cosa se desacomoda todavía más, porque tanta violencia llega también a provocar temor. Amén. Así que nosotros, conociendo la palabra, en lugar de acercarnos más a Dios, en lugar de confiar más en la palabra, muchas veces nosotros nos apoyamos más en nuestra propia prudencia, en nuestro conocimiento humano, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría humana, y nos alejamos, o no nos alejamos, simplemente que nos mantenemos así como estáticos, en lugar de recurrir a cada una de las promesas que el Señor nos da a través de su palabra. Amén. Cuando nosotros vemos todo eso que está pasando, de la enfermedad, de los problemas, de la violencia, los vemos tan y tan grandes, y nos sentimos impotentes de poder hacer algo, y es que en realidad no podemos hacer nada. Pero también nos olvidamos del poder grande que tiene nuestro Dios, y vemos los problemas tan grandes, y entonces creemos o pensamos, o simplemente no nos ponemos, no reaccionamos, y hacemos un Dios pequeñito, y se nos olvida que el Dios en que nosotros creemos es un Dios grande, es un Dios poderoso, es el Dios que creó todo esto que nosotros conocemos. Pero simplemente cuando vemos el problema grande, hacemos a Dios pequeño, como que no creemos realmente que Él tiene el poder para sacarnos adelante de todo esto. Y no se nos olvide, hermanos, que nosotros podemos estar encerrados, y a nosotros nos pueden poner en cuarentena, pero Dios no está en cuarentena. A Dios no lo podemos poner en cuarentena. Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está pendiente de cada uno de nosotros, pendiente de nuestras necesidades, pendiente de nuestras aflicciones, si nosotros continuamos creyendo en su palabra y confiando en Él. Pero muchas veces es fácil decirlo, y a la hora de vivirlo nos acobardamos. Es fácil dar una exhortación, dar un consejo, y a la hora de nosotros vivir la situación, simplemente se nos hace como que no podemos. Pero tenemos que
que creer en las palabras, porque es muy fácil recetar las citas bíblicas cuando todo va bien. Es muy fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando todo va bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando tenemos bien, cuando las finanzas nuestras van bien, cuando en nuestra familia no hay problemas, cuando las cosas, todo marcha bien. Es muy fácil recitar Filipenses 4:13. Pero ¿qué pasa cuando las cosas cambian de rumbo? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación como la que estamos viviendo? ¿Qué pasa cuando las cosas que nosotros ya las teníamos de una manera programadas y las cosas no resultan como lo planeamos? ¿Qué pasa cuando se nos vienen encima situaciones para las que no estábamos preparadas? ¿Qué hacemos con la palabra? Nos mandan a poner un cubrebocas a nosotros para protegernos y nosotros le ponemos el cubrebocas a la palabra y no la leemos y no la creemos y no la vivimos y no confiamos en ella. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en nuestras propias fuerzas, estamos contando con nuestra propia prudencia, estamos contando con nuestras propias fuerzas, estamos contando con que nuestra sabiduría, y se nos olvida que los pensamientos de nosotros no son los de Dios, los planes de nosotros no son los de Dios, las fuerzas de nosotros no son ni así comparadas con la fuerza y el poder de Dios, y que nuestros pensamientos son tan limitados comparados con la ilimitada sabiduría de nuestro Dios. Amén. Si nosotros vamos a la palabra que leímos en el verso 3, dice que el rey Ezequías dice que tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Sus príncipes y sus hombres valientes. Cuando nosotros decimos así, estamos pensando, nos estamos refiriendo, estamos entendiendo que los príncipes y los hombres valientes eran los líderes del pueblo. Y el rey se reunió con sus líderes para pedir consejo. Dice, tuvo consejo con sus príncipes y sus hombres valientes. Cuando nosotros nos encontramos en una situación en la que nosotros no podemos solos, tenemos que buscar consejo, pero necesitamos saber en quién vamos a pedir consejo. Tenemos que buscar apoyo y consejo en gente que tengan visión, en gente que nos puedan ayudar, en personas que nos puedan dar ánimo. Tenemos que buscar apoyo en personas que nos ayuden a echar hacia adelante. Tenemos que buscar apoyo en personas que nos den una palabra de aliento, que nos hablen del poder de Dios. Amén. Tenemos que buscar apoyo en personas que compartan nuestra fe y que nos ayuden a quitar ese velo que tenemos puesto en nuestros ojos y que podamos ver las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscar apoyo en las personas que tienen una palabra que nos pueda ayudar a levantarnos y a tener fe y a seguir creyendo y a seguir confiando y a no mirar las circunstancias, sino mirar y a confiar en nuestro Señor. Amén. Bueno, amén. ¿Qué personas comparten esta fe con nosotros? Las personas que nosotros conocemos, las con las que nos reunimos, las personas que sabemos que pueden darnos una ayuda. El rey fue y buscó apoyo con sus príncipes. ¿Con quién vamos a buscar apoyo? No lo vamos a buscar con nuestros vecinos, no lo vamos a buscar con las personas de la calle, no lo vamos a buscar con las personas que no conocen a Dios, porque ni siquiera muchas veces con nuestra familia podemos encontrar ese aliento, ese apoyo. Lo vamos a buscar con las personas y con los líderes que nos puedan ayudar a salir adelante. Amén. En el verso número 5 dice, de la palabra que leímos, dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres. Con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos. Hermanos, no podemos edificar muros caídos, ¿sí?, si nosotros nos encontramos escondidos.
No podemos edificar muros caídos, no podemos levantar a nadie, no podemos edificar a nadie si nosotros nos encerramos. No podemos ayudar a edificar la vida de una persona que se encuentra desanimada si nosotros no tenemos el ánimo necesario, el ánimo suficiente. Aquí dice la palabra, después con ánimo resuelto. Si nosotros mismos no hemos resuelto nuestra vida, no podemos ayudarle a las personas que nos rodean y que miran en nosotros a alguien que le pueda ayudar si nosotros mismos no hemos resuelto nuestro ánimo, si nosotros mismos tenemos nuestros muros tirados en el suelo, si nosotros mismos tenemos nuestras torres derribadas, ¿cómo podemos levantar a otros? Nosotros tenemos, conociendo la palabra, tenemos que salir adelante, tenemos que dar la cara, tenemos que salir enfrente, porque hay personas que nos miran, hay personas que nos siguen, nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros vecinos, en la familia que a veces no conoce a Dios y que nosotros le hemos hablado de un Dios grande, de un Dios poderoso, y ahora nos miran encuevados, encerrados entre cuatro paredes, cubierta la boca, cubierta, atadas las manos y los ojos vendados, y creyendo que el problema es más grande del Dios que nosotros predicamos. ¿Cómo podemos ayudarle a las personas a levantar sus muros y a edificarlos si los muros nuestros están tirados en el piso? Amén. No podemos seguir así. No podemos esperar que las personas cobren ánimo si nos miran a nosotros desanimados. Tenemos que salir adelante, tenemos que luchar, tenemos que confiar en la palabra, tenemos que confiar en el Dios que nosotros predicamos y en el Dios que nosotros le presentamos a la gente. Amén. Porque encerrados no vamos a edificar muros, encerrados no vamos a levantar nuestras torres caídas, encerrados no vamos a levantar el ánimo de nadie, porque nosotros mismos, nuestro ánimo no está resuelto como dice la palabra. Santo. Amén. Ahora, si nosotros nos vamos, en el verso 7 dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene, porque más hay con nosotros que con él. Amén. Dice, cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Esas las palabras de ánimo que el rey Ezequías le daba a su gente. Esas eran las palabras de ánimo que el rey le daba al pueblo y a la gente que lo estaba rodeando, el que lo estaba apoyando, el que lo estaba ayudando a sacar adelante lo que se les estaba presentando enfrente. Amén. Nosotros no podemos exhortar a que otros avancen si nosotros nos encontramos estancados. Nosotros no podemos exhortar a que las personas continúen si nosotros estamos temerosos. Amén. Aquí dice la palabra, esforzaos. Cobra ánimo ante el reto que tienes de frente. Anímate, ármate de valor. Las noticias, como decía hace un momento, nos presentan situaciones trágicas. Las noticias, los periódicos, las noticias, los comentarios, donde quiera que vayamos, nos presentan situaciones caóticas, situaciones que nos están arrasando. Pero la palabra dice, cobra ánimo ante el reto que se te avecina, cobra ánimo ante lo que se te presenta, ármate de valor, continúa hacia el frente, no te asustes ante la crisis que atraviesa el mundo ante esta enfermedad. Que tenemos que cuidarnos, claro que tenemos que cuidarnos, tampoco nos podemos aventar así creyendo que un ángel viene y nos va a proteger. No, tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar precauciones, tenemos que hacer lo que las autoridades nos mandan a hacer, mantener distancia, cuidarnos, lavarnos. Se supone que estamos en un siglo en lo que la tecnología está completamente muy avanzada. Se están mandando cohetes al espacio, se están haciendo inventos grandes y pareciera que este sería el siglo en que iba a despertar una generación llena de talento, de una inteligencia brillante, y parece mentira que en este siglo nos estén enseñando cómo lavarnos las manos. Pero es que es así.
así a las cosas se nos están presentando así las tenemos que vivir, así las tenemos que enfrentar, pero cobren ánimo, dice la palabra. Cobren ánimo y no tengan temor, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. No tengamos miedo, no tenemos que tener temor, tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, tenemos que protegernos, pero también tenemos que cobrar ánimo y tener valor para enfrentar todas las situaciones que se nos presentan. No te asustes ante la crisis que atraviesa el mundo. No te asustes ante lo que miran tus ojos. No te asustes ante lo que digan las noticias. No te asustes en lo que murmuran los demás. Confía en la palabra. Esta es fiel y es verdadera. Créele a Dios. Confía en Dios. Amén. En el verso número 8, bueno, antes de eso, ¿por qué nosotros tenemos que confiar? Aquí dice en la segunda parte del verso que leímos, dice, porque con él dice, de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Por qué nosotros vamos a tener miedo si quién está con nosotros? ¿Quién vive en nosotros? ¿A quién nosotros le creemos? ¿No es que Dios es poderoso? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener miedo? En el verso número 8 dice, con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amén. Entendamos, si nosotros creemos en la palabra que nosotros predicamos, tenemos que entender que Dios pelea nuestras batallas, que Dios es quien nos brinda su ayuda, pelea nuestras batallas. Es el Dios al que nosotros nombramos Jehová de los ejércitos. Él es fuerte, Él es poderoso, Él tiene todo el poder para ayudarnos a pelear nuestras batallas si nosotros confiamos en Él. Cuando nosotros comenzamos a leer, dice, en el verso 32, al que dimos lectura, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios confiados si nosotros hemos sido fieles a Él, si nosotros hemos sido fieles a su palabra, si nosotros le hemos guardado, tenemos la confianza de acudir a Él y Él nos va a ayudar a pelear nuestras batallas. Él es el que nos brinda su ayuda. Él es Jehová de los ejércitos, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que libró a su pueblo, el mismo que le ayudó a ganar batallas. Es el mismo Dios que puede pelear nuestras batallas. Amén. En la última parte del verso 8 dice, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El pueblo tuvo confianza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir o que hacer? Tener confianza de qué? De lo que nosotros escuchamos. Cuando el pueblo escuchó al rey Ezequías, todo lo que les estaba diciendo, que cobraran ánimo, el rey tuvo confianza. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Tenemos que tener cuidado a qué le prestamos oído. Tenemos que tener cuidado qué es lo que entra en nuestros oídos, a qué es lo que le estamos poniendo atención. Tenemos que tener confianza de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Amén. Si nosotros leemos la palabra, nos vamos a entender de que las promesas de Dios a través de toda la Biblia siempre se han cumplido. Si nosotros vemos noticias, no podemos confiar en las noticias, no podemos confiar en los periódicos, no podemos confiar en los falsos profetas que andan por ahí. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Amén. Dice, y aún nosotros tenemos que escuchar de personas que nos puedan dar una palabra de aliento. Pero ¿qué pasa? Muchas veces le ponemos más atención a los noticieros, muchas veces le prestamos más oído a las malas
compañías, a los malos consejos. No, que mira que va a pasar esto, que está pasando esto, que hay tal cosa, en tal lugar está pasando esto. No, muchas veces tenemos que cerrar el oído a eso y ponerle atención a las cosas que nos van a ayudar a salir adelante. Amén. Incluso a veces hasta personas que son compañeros, que son amigos, que son cercanos, en lugar de darnos una palabra de aliento, nos estancan o nos hacen quedarnos quietos o incluso hasta hacen retroceder. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por esas malos consejos que en lugar de nos ayuden a seguir adelante, nos echan para atrás y nos estancan. Pero la palabra de Dios es fiel, hermanos. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y en esta es la que nosotros tenemos que confiar. Esta es la palabra de Dios escrita. Y aquí está todo lo que Él ha hecho a través de todo el Antiguo Testamento, todo lo que Él hizo. Y en el Nuevo Testamento, todo lo que Él hizo. Y es lo mismo que puede hacer por cada uno de nosotros. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Así que si nosotros la leemos y la creemos y la vivimos, tenemos todo para confiar y creer y vivir una vida tranquila. Dice en el Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor. Esa es la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Ahí nada más en ese pequeño verso de Proverbios 1:33 hay promesas, hay dos promesas muy grandes que si nosotros las seguimos vamos a encontrar paz. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Si nosotros creemos en Dios y le pedimos ayuda a su Espíritu Santo, nosotros vamos a vivir confiadamente y vamos a tener paz y vamos a vivir tranquilos sin temor del mal. Amén. Pero para eso tenemos que aprender a oír la palabra de Dios, a vivirla, a confiar en ella, y nosotros vamos a poder encontrar paz en medio de todo esto que está pasando. El resultado de escuchar la voz de Dios es que nosotros vamos a poder encontrar paz en medio de la tormenta. Así que yo les animo, yo les exhorto a que continuemos hacia adelante, que dejemos que Dios siga peleando nuestras batallas, que dejemos que Dios siga peleando por nuestra salud, que siga peleando por nuestras finanzas, que siga peleando por lo que nosotros tenemos. No importa lo que nosotros veamos, sigamos confiando en Dios. Aprendamos a vivir confiadamente en sus promesas y vamos a tener la paz y la tranquilidad que solo Dios sabe dar. Y tranquilos, vamos a confiar en Dios, que Dios pelea nuestras batallas. Amén. Éxodo 14:4 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que sabiendo que tenemos un Dios poderoso, yo creo que no tenemos por qué vivir con miedo, no tenemos por qué vivir con temor. Vamos a cuidarnos, pero vamos a confiar en el Señor. Amén. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña reflexión. Yo espero que sea de ayuda para cada uno de nosotros. Yo leo la palabra y de verdad que a mí me hace realmente tener fe, tener confianza y vivir un poco más tranquila aún en medio de todo lo que está pasando. Amén. Pues que el Señor les bendiga. Hasta aquí esta corta reflexión y ahora vamos a terminar con una oración. Amén. Bendito Dios y Padre bueno. Señor, yo te doy gracias, Dios mío. Gracias porque tú, Señor, a través de tu palabra me ayudas, Señor, a que yo pueda creer en ti cada día más, a que aumente, Señor, mi fe, a saber, Señor, que tú estás en medio de toda esta tormenta, tú estás con nosotros, Dios mío, y a que tú me des la paz, Señor Jesús, que solamente tú sabes dar, Dios mío. Yo pongo mi vida, Señor, la de mi familia en tus manos, y yo te pido, Señor,
por cada uno de mis hermanos, Señor, que escuchen este mensaje, aún después, Señor, de este día, Señor, si hay alguien que más adelante lo puede escuchar, que esta palabra sea de aliento, Señor, en su vida, que esta palabra sea de paz en su vida, que esta palabra les ayude, Señor, a creer y a confiar en ti, Señor, y en tus promesas, Dios mío. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.